Buenas noches. Personalmente, el presidente de la República, independientemente de los trabajos que tiene en la Casa de Gobierno, se ha dedicado durante su primer periodo y lo que va de a hacer trabajo frecuentemente en el interior. Uno lo ve frecuentemente aquí en la capital en el asunto de palacios, hospitales y demás, pero la gran mayoría de veces que el presidente ha hecho mayormente es en el interior del país. Y uno se pregunta que la capital es siempre lo inicial, es lo inicial, pero en el interior el presidente de la República se ha dedicado más. Fíjense que en los últimos meses las inauguraciones de hospitales, escuelas, es fuera de la capital, dígase en el interior. Es decir que el presidente le ha dado mucha importancia, no solamente a las inauguraciones, asfaltado, visitas sorpresa, son muchas las visitas que el presidente ha hecho, no solamente los domingos, frecuentemente está fuera de la capital. Y usted diría, bueno, en la capital hay muchas cosas que hacer, es verdad que hay muchas cosas que hacer, pero dicen que aquí es que hacen los cheques, dicen los altaneros, que aquí es que se hacen los cheques. Las provincias fuera de la capital, de ahí es que se suple la capital de todo. Entonces, al interior hay que darle la importancia que merece. Por ejemplo, la presa de Monte Grande, que tiene muchos años, esa presa por hacerse, que va a suplir de agua a muchos campesinos en el sur. Entonces, es la importancia que un gobierno puede darle a un presidente a las provincias, que hay provincias aquí que tienen una pobreza mayúscula, el Ceibo, Elías Piña, son provincias que a veces uno cree que los presidentes se han olvidado de ellas, porque esas provincias usted la ve y dice que si un presidente la tiene en su memoria, que solamente van a buscar votos, pero el presidente en esta ocasión sí se ha dedicado a las provincias, una más que otra. Siempre se dice que el presidente de la República o los gobiernos se dedican más a la parte este del país por el asunto del turismo, a la parte norte, pero más en la parte este es que se le ha hecho grandes inversiones a carreteras, avenidas para el turismo. Y yo creo que sí, que en parte hay razón, porque el turismo es aquella industria sin chimenea que nosotros vivimos de ella, pero no solamente del pan vive el hombre, como se dice por ahí. Entonces, en el sur ya se tiene la noticia de las miles de tareas que el gobierno tiene en sus manos con la problemática existente de que muchos dueños, sin ser dueños, tenían esa tierra allá en Bahía de las, y el gobierno ya obtuvo, por vía de la justicia, como debe ser, esas tierras. Entonces se espera que aquellos grandes inversionistas que venían y siguen viniendo, soñando con hacer grandes inversiones en el sur profundo, dígase allá en Pedernales, entonces las cosas cambien desde ahora con esa tierra que el gobierno ha obtenido. No nos parece, estamos plenamente seguros que ese era el muro de contención para que las inversiones se hicieran ahí, porque venían extranjeros inversionistas a ver Bahía de las Águilas, y cuando se encontraban con esa problemática, entonces salían huyendo. Porque aquí, hay que decirlo, ¿por qué no? Aquí la seguridad jurídica es lo más peligroso para los inversionistas. No solo, se dice para los inversionistas porque ellos son los que traen los millones de dólares para hacer las grandes inversiones, pero aquí también los que no son extranjeros sufren de la no seguridad jurídica, y cuando no hay seguridad jurídica, usted se espanta. Aquí han habido tantos problemas con la seguridad jurídica que muchos inversionistas extranjeros han perdido cientos y cientos de millones de dólares y han dejado por la mitad muchos proyectos que vienen, que uno cuando está por la mitad del proyecto, en la mitad de la construcción, aparece uno que esa tierra es de ellos, el título es falsificado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desaparecer. Son muchos cientos de millones que han perdido extranjeros aquí por falta de la seguridad jurídica. Entonces ya supuestamente en Pedernales, en Bahía de las Águilas, no hay problema con esto de
de las tierras que tenían esos supuestos dueños. Ojalá que no haya problema y que esos inversionistas vengan y hagan las inversiones que se necesitan para el sur. A ver si el sur, con Haití pegado ahí todo, eso es una empalizada con alambre de púa. Porque en el este es un Haití que hay. Imagínense los empleos y los millones de dólares que se consumen ahí en el este. Punta Cana, Catcana, toda esa parte por ahí. Y hay un pueblo de haitianos que no hay quien se meta ahí. Y hay una pobreza que está, óigame, por debajo de la suela de los zapatos. Entonces allá en Pedernales, ustedes saben lo que está pasando ahí. Ojalá que en esas grandes inversiones por lo menos se tenga la visión de ir corrigiendo esas cosas ahí con los haitianos, que no hay que darle palos, sino tratar de hacer las cosas lo más legal posible, lo más que se pueda. Nosotros creemos que el presidente con su paciencia, que hubo muchos conflictos cuando el presidente hizo declaraciones positivamente con respecto a la Bahía de las Águilas y tuvo que echar para atrás. Pero ahora no, ahora ya las cosas están resueltas. Vamos a ver si las cosas comienzan a funcionar allá en el sur y el presidente de la República no se va, o el sur no se va con las manos vacías teniendo un presidente del sur, porque el presidente de la República ha dicho que llegó la hora del sur. Se han hecho cosas importantes, pero para compararla con el este, ni hablar de eso. En el este que se le ha dedicado la mayor atención a la parte norte, Puerto Plata, se ha hecho grandes inversiones, se ha hecho muchos esfuerzos, se han hecho para que el turismo pueda incrementarse un poquitito más, porque a Puerto Plata el turismo era uno de los mejores. Y ahora el gobierno y el Ministerio de Turismo le han hecho grandes esfuerzos para que esto pueda funcionar. Nosotros nos vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado, Hito Bisonó. Esta noche con nosotros, Hito Bisonó. Querido Hito. Buenas noches. Placer. Placer es mío siempre estar aquí contigo. Hito, deseamos nosotros en la introducción del programa de que los gobiernos se han dedicado más a la parte este del país por una u otra razón, sea porque los empresarios son más atrevidos, son más arriesgados, las oportunidades han sido mejores, pero que las provincias, el presidente ahora, la mayoría de sus viajes son para el interior del país, le ha puesto más atención y tú te puedes fijar que algunas u otras inauguraciones de hospitales aquí, pero el presidente ahora en su primer año y en lo que va de este segundo periodo, el presidente viaja más al interior independientemente de sus visitas sorpresas, Santiago, el sur, los grandes asfaltados que ha hecho, la red vial a nivel nacional. Entonces, se ve que el gobierno hizo un gran esfuerzo con los tribunales para obtener las tierras del sur profundo de Pedernales, de Bahía de las Águilas. Tú tienes el optimismo, tú como político, de que el sur podría llegar el momento que dijo el presidente, que es la hora del sur, o que esas provincias del interior tengan ya la posibilidad de crecer más y no solamente el este. Obviamente nosotros no estamos en contra del este porque alabado sea el Señor. ¿Tú sientes que a las provincias en el interior se le dedicar más tiempo para esto de poder progresar? Porque el Ceibo, Elías Piña son de las provincias más pobres y tú que ha caminado. Qué vaina, Dios mío.
Bueno, Yo creo que va a desaparecido esta vaina ya. Te preguntaba, y tú que si tú que has caminado en todo el país, creo que no se ha ido una provincia en blanco que tú no hayas caminado. Tú ves, tú como político, que en las penúltimas veces que ha venido aquí, me ha contestado con mucha sensatez, independientemente que tú perteneces a la oposición. ¿Tú crees que en verdad el gobierno le ha dado la importancia a las provincias del interior? eh, primero, ciertamente nosotros siempre tratamos de ser lo más objetivo posible. Incluso, muy bueno el café, ¿eh? Incluso porque hay que darle la gracia, es un equipo el programa tuyo, hay que darle la gracia a la señora también que cuela el café, ¿eh? Te digo que siempre tratamos de ser lo más objetivo posible, porque eso es parte incluso de no ser populista. Muchas veces lo mejor es ofrecer, aunque tú después digas, bueno, vemos lo que hacemos cuando lleguemos, pero yo creo que no, yo creo que las cosas positivas hay que reconocerlas. Y en este caso, el aumento del turismo es una realidad. Independientemente de que Puerto Rico haya sido afectado por los ciclones, las otras islas como Bermudas del Caribe o México con la criminalidad hayan empujado el turismo que viene al Caribe hacia República Dominicana, hay un crecimiento del turismo, incluso una inversión como es el muelle privado de Puerto Plata, el puerto privado de Puerto Plata. Digo muelle porque ahí no hay un movimiento turístico, solamente un espigón lo que hay, no hay mercancías. Y nosotros que conocemos el país, como tú muy bien señalas, palmo a palmo, apostamos a ese crecimiento. No importa quién se lleve los aplausos de dar la iniciativa. Para mí, si el país está bien, si los dominicanos y la juventud tiene trabajo, si hay posibilidades de estabilidad, pues para mí estará bien quien lo haga. En el sur, tendremos que comenzar a hablar de la gestión de Joaquín Balaguer. Tú eres de Barahona. Sí. ¿Cuánto hace que se hizo el aeropuerto internacional de Barahona? Los del Blanco. No, Balaguer. Cuando el Blanco el María Montés. No, acuérdate que lo que había era la pista de la Fuerza Aérea. Ok, que estaba cerca del estadio. Que estaba, exacto. Sí, sí, entonces, en una gestión donde ya nosotros estábamos con el ingeniero Subero en obras públicas, se hizo el aeropuerto de Barahona. Que ahí está. Que ahí está, capacitado para desarrollar el sur, porque tú no puedes hacer los hoteles y después hacer el aeropuerto. No. Tienes que decirle a los inversionistas, no, mira, aquí está la infraestructura para que tus turistas lleguen, invierte. Que eso es lo que ha pasado en la zona este del país. En la zona este hay un aeropuerto que es el que trae... El que tiene mayor entrada y salida. 60% de los turistas del país. Hay una infraestructura que tú dices vial, que es muy importante. Además de eso, hay una inversión en conjunto de muchas otras cosas. Incluso hoy día le hace falta una planta de tratamiento porque está saturado ya el subsuelo y están pensando entre los mismos propietarios buscar un permiso, una asociación con el Estado para que esa inversión ellos poderla hacer, pero poderla también manejar, que no se la canibalicen con empleados y con una serie de cosas que sucede desde el Estado. Pero hay una fuerza presente. El Ceibo, nosotros conocemos también, es una de las dos provincias que estando en una posición geográfica distante de lo que sucede en la provincia de La Frontera, esa y Yamasá, Monteplata, tienen una pobreza extrema. Pero sin embargo el Ceibo le lleva a Monteplata, que tiene Miche. Y exacto, en Miche sí. Ya hay inversión. Y turística. Grandes inversiones en Miche. Exactamente, hay venezolanos que han invertido, hay otra serie de inversiones también que son realidades y que están a la espera de que eso, bueno, comience con un desarrollo y que la provincia, que es puramente cañera, agrícola, productora menor de otros frutos, más cañera que otra cosa y ganadera, desarrolle entonces un potencial turístico para que los jóvenes
vuelvan a tener las esperanzas de quedarse en su provincia. Entonces yo creo que se puede. El oeste del país, la zona fronteriza, principalmente la que está hacia el sur, Barahona y Pedernales, creo que están a la puerta ya de tener un desarrollo turístico ecológico siempre, ecológico, que no vaya a competir con el cuidado que hay que tener en la zona, una zona de grandes reservas, una zona bellísima, pero que puede ser un tesoro para esa región que ha estado viviendo de la ganadería, ha estado viviendo de la caña otra vez, gracias a Dios, lo poco que tiene, La pero producción de funciona, plátanos y todas esas cosas. el ingenio, pero ya eso es más hacia Barahona y Sí, hacia sí. Neiva y buscando Asua casi. Pero si nos vamos hacia la frontera, ahí lo que había de sisal, ahí lo que había de otros rubros, eso ha desaparecido. Entonces hay que impulsarlo. Y yo creo que en ese ¿Tú sentido... consideras que con la adquisición de las tierras de Bahía de las Águilas hay parte de los problemas resueltos? Lo que se resuelve ahí es que se abre la puerta a hacer cosas específicas, porque no hay una cosa más cobarde que el dinero, y el dinero de un inversionista. O sea, nadie que vaya a llevar 100 millones de dólares, 200 millones de dólares que cuesta una inversión en un hotel, en infraestructura, en promoción, en seguridad. O sea, no es solamente ver un anuncio en un periódico, atrás de eso hay una serie de inversión. Va a invertir una cantidad de millones de dólares para no tener seguridad, ni siquiera de la inversión, mucho menos si le Decíamos da. en la introducción del programa que la falta de seguridad jurídica ha espantado grandes inversionistas y lo ha Sí. hecho perder mucho dinero, porque a veces tienen proyectos hasta el 50% y luego aparece alguien que el título es de él y se pierde esa inversión. De eso se trata. Y eso es lo que hay que evitar. Y yo quiero repetir que cualquiera que sea la iniciativa que vaya en desarrollo de una de las regiones de República Dominicana, principalmente aquellas que no tienen alternativa, porque si tú me dices aquí en la capital que se va a hacer una torre y cuál es mi opinión y esto, bueno, si no es esa es otra cosa que se hace, pero en Pedernales, hoy No hay día, nada. por ejemplo ahora, hoy me llaman de allá. ¿Y en qué ustedes están? A unos amigos que me siguen políticamente. Bueno, esto está semi paralizado aquí. ¿Por qué? Porque hay más control de la frontera, pero hay veda de langosta y de cangrejo, que Imagínense. donde De se ellos, pesca más sí. es en Pedernales. Entonces, está parada la economía Y ahí lo que existía era la Alcoa antes, ya eso no existe. y ya eso está La cerrado. usita y todas esas cosas, Sí. cerrado O, totalmente. o el sisal Sí, sí, sí. con el tema de los ovejos, los chivos y con la producción de sorgo en la sabana de allá Los abajo. sorgos, se sembraba mucho sorgo por Sí. allá, por Oviedo. Y ya eso no existe. Entonces, hoy Pedernales está semi paralizado. ¿Tú consideras esto que las visitas sorpresa del presidente en realidad, con esos 37 mil millones de pesos invertidos, ¿tú crees que ha hecho un gran impacto en esas cooperativas, esas asociaciones y esa gran parte de esa comunidad pobre? Mira, sin lugar a dudas que son simpáticas, dicen que el azúcar no amarga a nadie. O sea, todo el mundo quiere hablar con el presidente, tú, yo, el amigo televidente, para decirle algo, lo que sea. Entonces, donde él llega, y la esperanza que tienen esa gente de ver al presidente es que él llegue donde ellos, no van a ir nunca a Palacio, no lo recibiría ni el mensajero de un ministro, y el presidente va donde ellos. Ahora, cuando me toque a mí, ¿qué yo haré? Lo que me enseñó a mí Joaquín Balaguer, anunciar las visitas, aperturarla con los responsables de cada área, cariarlo a ver si cumplen o cuáles son las verdaderos problemas o retos, porque a veces no son problemas, a veces son peticiones lo que hacen de cada uno de los sitios. Porque el que le tiene que dar seguimiento es el ministro, el director, el presidente por su función no le puede dar seguimiento a cada cosa. ¿Tú no crees, Hito, que al presidente llevar a los ministros allá es para que ellos sepan que él estaba ahí, que él estaba chequeando y luego lo suelta a ver qué van a hacer? Entonces le asume en sus hombros el presidente la responsabilidad, pero más en ellos. Pero, Mayovane, ya de ahí entonces tenemos que pasar a la realidad. La realidad es que yo camino el país todos los fines de semana y la semana nos la pasamos y le
le pido en este momento a los amigos televidentes que nos den seguimiento, con tu permiso, @Ito Bisonó al Twitter, al Facebook. Incluso estamos pasando este programa en vivo por el Facebook. Entonces, ¿qué nos dice? Tú estás el último guay, ¿verdad? Siempre. Sí, total. Rodeado de un equipo de jóvenes, que a ellos también le agradezco el apoyo. Pero cuando vamos a los sitios, por ejemplo, Baní, nos dicen, no, se hizo una visita sorpresa, el presidente muy contento, todo el mundo, y me dice una señora, y nosotros le pedimos que nos hiciera una letrina, porque aquí hay una comunidad de 25 casas que no tiene donde hacer. Y el presidente dice que no se la hizo. Sí, el presidente se la prometió, incluso le dijo, llámeme cualquier cosa, pero la mujer cayó después, con el tiempo, en que a dónde iba a llamar al presidente, o cómo lo iba a conseguir, y no habían ido. En ese mismo sitio, los parceleros le habían pedido la limpieza de los canales, y todavía no habían llegado. Pero el presidente hace unas 3 semanas estuvo en Cañafisto. Sí. Con el asunto de los mangos. De los títulos. De los títulos. Lo que se hizo, ahí hay una gran parcela, que también me lo explicaron, porque esto no fue en Cañafisto, fue un poco más allá. Y entonces nos explicaron que todo eso ahí tiene una confusión grandísima, como la mayoría de los problemas aquí inmobiliarios que tiene Miche también, que tiene Samaná también. ¿Tú sabes quién nos puede dar fe en ese aspecto? El ingeniero Olgo Fernández, que lo llamé en estos días, me dijo, estoy en Baní un miércoles, estaba en Baní viendo, supervisando lo que dejó el presidente ese domingo anterior, con relación a los canales. No sé si a eso que tú te refieres. Bueno, ¿en qué punto específico? Porque donde nosotros fuimos todavía no habían ido. Estaba una brigada que siempre está, que son de 3 gente, pero 3 gente no limpian un canal. Y los canales tienen kilómetros y cientos de canal. Es lo mismo que ahora, para hablar un poco de esa área, nosotros vamos en San Juan de la Maguana, vamos a Carrera de Yegua. Y ahora te digo lo bueno, hicieron una represa y la gente tiene más hierba y tiene entonces más leche. Hicieron ahí una cooperativa y estaban a la espera de poder funcionar la cooperativa porque no tenían un transformador. Pero además de eso, ¿qué le habían pedido? Como tienen agua, necesitan limpieza de canales que están en tierra, porque son canales rurales desde hace 50 y 60 años, pero tampoco habían ido. Vuelvo y te digo, tienen que darle seguimiento. Es la situación de los caminos vecinales del interior del país. La carretera la están asfaltando. Yo no puedo decir que yo no vi este fin de semana cuando yo iba al Cibao que están arreglando la carretera Duarte, porque yo pasé por ella, ¿verdad? Pero yo también pasé por otros caminos vecinales que hace 10, 15 años que no le pasan un greda. Por ejemplo, Sabana Larga, entre Ocoa y Rancho Arriba. En ese pedacito, que son 10, 12 kilómetros, te tardas una hora. Si le pasaran un greda... Y en Ocoa se han hecho grandes inversiones. Muchísimas. Pero resulta que ese pedacito, que es que te da paso a ti, o a la carretera Duarte, o al cruce de Ocoa, lo paraliza todo lo otro. ¿De qué sirve tú hacer la de que sube al pueblo y hacer un pedazo de la que sube por la otra carretera? Si en el medio es un infierno. Entonces todo el mundo se fija en lo que falta. Y es una caballá. Entonces, siempre hay cosas por hacer. Y un amigo mío decía, no lo diga mucho, porque entonces, ¿qué nos dejan a nosotros? El proyecto presidencial que tú tienes, y con esta convocatoria a la Asamblea del Partido Reformista Social Cristiano, que es en estos días, están convocando de nuevo, ¿cuál es el contraste que hay con tu candidatura presidencial, la convocatoria del Partido Reformista y tus aspiraciones? Además, la diferencia que hay a lo interno de ustedes. Mira, yo te voy a hacer un análisis a ti, a los amigos televidentes, con toda franqueza y sinceridad. El Partido Reformista viene hace un tiempo, desde que murió Balaguer, con la misma directiva. Pueden cambiarse de silla, pero es la misma mesa. Uno es secretario de organización, después ese mismo es secretario general, después el presidente se va de secretario general a presidente, coge unas vacaciones, vuelve de presidente, y es el mismo grupo. 5 personas en los 16 años participan del gobierno que quieren, salen del gobierno que quieren, la esa a la oposición hasta que lo llamen. Entonces, ya yo me pasé un año
pidiéndole que nos pusiéramos en sintonía con la República Dominicana. ¿Cuál es el problema? El desempleo, la inmigración, el endeudamiento, el volver al campo para producir. Fíjate que hoy lo que dicen los periódicos es que nosotros tenemos un desbalance con las importaciones montresco. Desarrollar cosas alternativas, ni siquiera criticar, sino decir, bueno, yo esto lo pienso hacer con la escuela que a mí me enseñó a gobernar y lo vamos a hacer diferente y va a tener mejor resultado. Pero no entienden. Lo que quieren es seguir administrando o los recursos del partido o engañándose entre ellos mismos para ver cómo negocian con el gobierno de turno. Y entonces yo he decidido dejarle este momento a los que aspiran a apoyarlo. Por ejemplo, Jacín, bueno, pero él es el candidato a la presidencia, él está haciendo un trabajo, él está convocando a la gente, veremos cuáles son los padrones que van a usar. Solamente Jacín, ¿quién va ahí? Don Antún, es que aspiran. A la presidencia. Ellos dos. Bueno, uno está y no se quiere ir, y el otro es el que nosotros en la propuesta pasada, y vemos bien en esta, aspira a la presidencia. Veremos cómo conforman las planchas que van a ir, porque tienen que unir a todos los sectores, le tienen que dar participación. Pero no tienen que sentirlo que el amigo parte. Johnny John está en eso, por volver allá. Bueno, yo no lo dudo tampoco, porque ese es parte del problema. Nosotros que lideramos un proceso, nos costó mucho trabajo llevar hasta último día para incluir a todo el mundo. Incluso le digo y lo comparto esto, porque le decía siempre a José Jacín, dejemos de mencionar las apetencias hasta el último momento, porque siempre hay alguien que tiene algo en contra o prefiere otra gente o sencillamente no quiere, porque piensan con el hígado, con odio o con facturas anteriores. Y los partidos son así. Entonces, nosotros creemos que nuestro proyecto es serio. Nosotros creemos que podemos presentarle una alternativa diferente al gobierno, al país. Nosotros queremos que nos den la oportunidad. Nosotros queremos tener un país diferente, pero para todo el mundo. Ya yo te dije hace un rato, si lo hace bien algo el PRM, el PRD, el PLD, para mí también estará bien. Y eso es lo que nosotros queremos, en la alternabilidad. Tú no piensas que el país se hunda para tú llegar. Pero jamás en la vida. Hay unos que piensan Pero así. ¿y mis hijos? Hay mi mamá? Hay algunos ¿y mis hermanos? que piensan así. No, jamás en la vida. Ni pienso, gracias a Dios, porque como hombre de fe, en los versículos de Lucas, el 12:48, ¿qué dice? El que más tiene es el que más se le va a exigir. Si yo tengo la fortuna de tener una familia consolidada, saludable, económicamente estable, ¿y por qué yo no puedo querer un país mejor? ¿Por qué yo tengo que apostar a un beneficio exclusivamente personal? Y entonces, y mis amigos cuando salgan a la calle, mis hermanos, el país entero, van a sufrir todas las calamidades. Si yo puedo aportar a que el país cambie, ¿y por qué no hacerlo? Al revés, mi obligación es hacerlo. Entonces, tu percepción, por intuición, por el gran tiempo que tú tienes en el Partido Reformista, ¿qué podría suceder con esa convocatoria a la Asamblea? Fíjate, lamentablemente habría que ver de qué padrón está hablando, porque esa es la discusión que hace mucho. Fíjate que el DP somos 50 y dicen que otro que no, que son 60. Si entre 60 y 50 no se pueden poner de acuerdo. Bueno, a la Asamblea, convocan una Asamblea en Santiago, por abajo se extienden el mandato, cancelan una serie de gente, sin asamblea, sin primaria, sin ninguna novedad. Entonces, ¿cuál es el padrón? Es lo primero. Esa es la pregunta. Convocan. Padrón del 2003 y sus modificaciones. ¿Pero cuáles son las modificaciones? Entonces lo van a revisar el día antes. Resulta que no van a estar de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo, apelarán otra vez al tribunal, llevarán a la... y se quedarían esas autoridades. Y Dios quiera que no desluzcan un evento con cosas del pasado, ¿verdad? Que no son necesarias en esta altura del juego. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Que transcurriera bien y que nosotros podamos tener una alternabilidad. Y tú me dirás, el Partido Reformista está en el piso. Bueno, sí, está bien. Lo primero que yo te digo es que si desaparece, yo no pienso desaparecer con él. Vamos a hablar claro. Entonces, lo segundo es, ¿qué panorama tenemos? El presidente Medina y el presidente Fernández discutiendo y peleando, porque es la realidad,
por un asunto de cuál va a ser el candidato. De ahí primaria interna, abierta, qué sé yo qué, el lío que ellos tienen. Pero además de eso, si es el presidente Medina, tiene que pasar una baranda de la reforma constitucional. Eso yo no lo sé, ni tú tampoco, ni los amigos televidentes. Yo sí sé lo que dicen las encuestas, lo que habla la gente de otra reforma constitucional. Entonces eso es una incógnita a la cual tú tienes que estar preparado para presentar tu propuesta en serio, que no puede salir ese día, ¿verdad? Pero en el PRM que tú ves, Hipólito, Luis, que están en la misma disyuntiva, y un partido que a pesar de que pasa por una primaria, no acaba de pegar y de tener más garra y poder subir en la simpatía. Esa candidatura tuya, Hito, dentro de ese conflicto que hay, esos intereses, ¿podría pasar ahí en el Partido Reformista? Esa candidatura a la presidencia. Es que es muy sencillo, vuelvo y te repito lo que te dije hace un rato, ¿y a quién le amarga el dulce? Si nosotros seguimos haciendo nuestra tarea, los números siguen subiendo en conocimiento y en simpatía y en propuesta. Lo primero que van a querer que esa candidatura son los reformistas o caben en la boleta del PRM o caben en la boleta del PLD. No. Pues no me quedo ahí apoyo a otro. Entonces, irían a buscar cómo participar ante una realidad. Una realidad que la gente, ¿por qué no quiere ubicarse en las elecciones pasadas? Yo te voy a poner un ejemplo. Ocoa. Carlito Castillo era el senador. ¿Le faltaba dinero a Carlito para hacer su candidatura? No. Yo creo que no. ¿Candidato de qué? Del PLD oficial. ¿Quién le ganó? Pedro Alegría. ¿Por qué partido? Por el PLD. Por el BIS. Es verdad, el BIS lo llevó, era el PRD que lo iba a llevar, entonces lo llevó el BIS y apoya al presidente de la República. Entonces, sí. Es el candidato. El candidato, sí. Pero en Puñal de Santiago. Y tenían dinero los dos. En Puñal de Santiago, ¿quién ganó? El síndico de Puñal ganó por un movimiento municipal en la casilla 27. En la Cuava de la provincia de Santo Domingo, ¿quién ganó? Un señor que no puso ni siquiera afiche por el partido de Amable, sacó 100 votos por arriba de todos los partidos juntos. Para no hablarte de lo que sucede en el mundo. La gente quiere opciones, la gente quiere alternativas diferentes, la gente quiere poder hacer realidad sus sueños. ¿Se puede dar ese caso aquí? Pero se ha dado otras veces. Pero aquí ahora, en esta coyuntura que hay, ¿se puede dar? Se va a dar. ¿Se va a dar? Sí, claro. El PLD tiene 16 años en el gobierno. Lo lamentable esto lo digo y espero que me sepa expresar correctamente. Vamos a suponer, el presidente Medina tiene las mejores intenciones. El presidente Leonel Fernández tuvo las mejores intenciones. Y depende de ellos solos. Ellos están amarrados con un comité político que no pueden ni siquiera rotar los ministerios. ¿Y qué le van a vender a esa juventud que tiene 60% del padrón, menos de 40 años, que necesita tener un trabajo estable, cambiar su carro, irse de vacaciones, tener un apartamentico, mantener la familia, pagarle el colegio, el seguro? ¿Qué le van a vender? ¿Qué van a cambiar? ¿Pero y qué es lo que van a cambiar? 16 años con los mismos ministros, en el mismo ministerio, ni siquiera los rotan, ya no, ni van a los ministerios porque ya eso camina solo. Entonces, los de oposición no hacen empatía, la gente está buscando. Y de ahí tú ves que cualquier cosa venediza, que ni la conocen, ni saben quiénes son, ni la han visto nunca, ni la han oído nunca. Pero tú tienes la dicha que te conocen. Estoy trabajando para ellos, para que me conozcan más. Sí. Y por eso le pido a los amigos televidentes que entren a @HitoBisonó en el Twitter y en el Facebook y que vean el Facebook Live que hacemos los miércoles a las 8 de la noche, que nos den seguimiento. Vamos a una pausa. Continuamos conversando con Hito Bisonó. Hito, las posibilidades de las primarias abiertas, que los políticos y los ciudadanos también, ¿por qué no decirlo?, se han enfrascado en hablar en las primarias abiertas, pero han habido muchas modificaciones. De unas 77 artículos, 76 han sido aprobados, algunos modificados, como las oportunidades de la juventud con 10%, las mujeres de un 33 a un 40%,
el asunto de la transparencia de los recursos y ser bien distribuido y muchas cosas más. Esas posibilidades que puedan haber para aprobar las primarias abiertas y qué tú consideras al respecto, por favor. Mira, dos cosas. Primero, me da mucha pena que cuando se hable de primarias abiertas o cerradas, muchos de los que nos están viendo y la discusión se ha querido centrar en que si está abierta, tú estás con Danilo, y si es cerrada, tú estás con Leonel. O sea, en República Dominicana no hay más partidos políticos, ni hay posiciones que no estén contaminadas con el color morado. Y yo creo que eso es un error. Segundo, la ley de partidos políticos no son solamente las primarias, como tú muy bien acabas de señalar. ¿Dónde está la transparencia en el uso de los recursos del Estado? Que lo pagan los amigos que nos están viendo, que son los contribuyentes, le dan a los partidos mayoritarios hoy 14 millones de pesos mensuales. ¿Y quién dice en qué lo gasta, cómo lo gasta, en qué lo invierte? La cuota de la mujer, ¿qué pasa aquí en el distrito, en Santiago, en todos los lados? El presidente manda a decir quiénes son los regidores con una carta, sin primaria ni nada, inscriben una mujer y después la hacen renunciar y ponen un hombre. Y burlan a la cuota de la mujer. La juventud ni hablar, o sea, no la toman ni en cuenta. La fecha cierta para hacer las renovaciones de los partidos, eso no existe. Los padrones, ¿quién lo hace? No, el presidente y el secretario de organización que está con el presidente y el secretario general del presidente, que tienen 16 años dirigiendo los partidos. Entonces eso hacen el padrón, lo depositan en la Junta, tú vas a la Junta y por eso ha estado el Partido Reformista en el Tribunal Superior Electoral y la Junta te dice, no, aquí están todos los padrones, los modificados, los que no están modificados, vaya al Tribunal Superior Electoral y ponga una instancia para que ellos le digan cuál es el válido. ¿Qué? Entonces, son tantas cosas que no es solamente centrarse en las primarias abiertas o cerradas, que si fuera posible, vamos a quitarla entonces y vamos a aprobar lo que hay, pero a la mayoría de la directiva de los partidos, para no generalizar, quizá lo que le conviene es que no haya ninguna ley y boicotearla. Además, hubo uno que cuando hubo un consenso y estaba lista para pasar, dijo, no, ley de partida solo no, es un código. Incluso la oposición. Falta la ley electoral y la ley de garantías. La ley de partido solo no, porque de esa manera tendrían que encajarse en muchas otras cosas por las que deberían de cumplir. Ahora, ¿con cuál yo estoy? Desde el 2005, cuando escribí mi segundo libro, que pueden buscarlo en www.itobisonó, los últimos 3 capítulos hablan de los problemas internos de los partidos y yo propugnaba por las primarias abiertas. Y sigue, en el 2011, sigue siendo coherente. En el 2011, cuando nosotros nos opusimos a la candidatura que llevaron de Danilo Medina en la plataforma del Partido Reformista, nosotros proponíamos las primarias abiertas. No que fuera una comisión ejecutiva cerrada que se celebró en el Hotel Santo Domingo y una marrulla de la misma directiva para llevar a Danilo Medina de presidente. Y hoy creo que ya que no hay padrones en ninguno de los partidos y que no hay transparencia y que no lo puede arbitrar nadie, porque por ejemplo, en el Partido Reformista, la última sentencia, ¿por qué anularon la asamblea de Quique Antún? Porque ellos fueron juez y parte, porque ellos llamaron a una asamblea, se candidatearon y además de eso la hicieron ellos la asamblea y se contaron ellos mismos los votos de quienes votaban por ellos y le anularon la asamblea. Entonces tenemos nosotros que someternos a eso y que los otros partidos se sometan a eso, pero vamos a ver el último ejercicio. El PRM hace una asamblea, esto lo digo con mucho respeto porque sencillamente lo vi en los titulares. ¿Cuántos miembros inscribió el PRM simpatizantes? Bueno, yo sé que ellos dicen que votaron alrededor de un 75%. Inscribieron 500,000 y dijeron que no llegaron a 200 la votación. Y lo dieron en porcentaje porque no podían 524,000. Entonces, ¿dónde está la sincerización de eso? No existe. Y los que están con una posición hoy es porque le conviene, porque tienen el secretario general, secretario de organización
y la presidencia. Entonces tú estás con las primarias abiertas. Por esas razones que acabo de señalar. Así que vienen Entonces, siendo coherentes. no pueden penalizar la coherencia, no pueden dejar de tener pendiente que muchos de nosotros, no solamente yo, estamos hablando de la participación de la juventud, de la participación de la mujer, del que paga sus impuestos y que le da el dinero a los partidos para que los partidos hagan lo que le vengan en gana sin dar rendición de cuentas. Y además de eso, un estado real, natural, de que ningún partido tiene un padrón confiable, ni tiene autoridades confiables para administrar y gerenciar un proceso. Por eso tú pides las abiertas con el padrón de la Junta Central. Claro. Ahora expliquémosle a la gente qué son unas primarias abiertas simultáneas. El mismo día, la Junta Central Electoral llama a unas primarias abiertas y simultáneas. Entonces usted va a la mesa donde usted vota regularmente para las elecciones nacionales. Y se la desquita ahí. Y ahí usted le entrega su cédula y ahí a usted lo registran. Usted no puede votar 2 veces porque esa es la única lista y la administra la Junta Central Electoral. Lo que sí es que usted va a tener que pedir la boleta del partido donde usted se quiera registrar. Ah, yo quiero votar por el partido rojo, deme la roja. Ah, pero tú eres reformista. Sí, ahí es que yo voy. Ese es mi padrón. Ah, entonces usted coge esa boleta y usted decide si va a votar por Itovis o no. Y lo mete ahí adentro. Okay. ¿Y por qué entonces el PLD, que es la gente lo que dice? No, porque el PLD está en el gobierno y el dinero del Estado va a incidir en lo de Itovis o no. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿y usted cree que con el rebú que tiene Danilo y Leonel, No hay control ahí. uno de ellos dos va a decir, no, ve, vótale en Vota contra por a mí. Ito para que Ito no gane? Vota por Y mí. se van a desprender de un Vota voto. por mí. Exacto. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es el miedo? No, el miedo es que sepan cuántos miembros tiene cada partido, porque, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández está recogiendo 750,000 firmas, pero antes tenía 2 millones. El Partido Reformista tiene que tener 2 millones también de electores. El PRM tiene medio millón donde se quedó inscribiendo, seguro siguió inscribiendo. Llega a los 10 millones. Entonces llegaremos, no, a 11 millones. A 11 millones. ¿Entiendes? Ito, muchas gracias. Un placer. Y veo que Ito tiene su plataforma, aquí los muchachos la están viendo en vivo, por los En vivo celulares. en el Facebook. Sí. Buenas noches.